Hola, buenos días, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la clase. Voy a compartir pantalla. Espero que estén bien. Ya ahí está grabando la sesión y deben estar viendo mi pantalla. El tema de hoy se llama Sistemas Nacionales de Innovación. Los sistemas nacionales de innovación los podemos definir como el conjunto de organizaciones y normas que dentro de una nación conforman el todo de las relaciones entre los arreglos institucionales y el avance hacia una economía intensiva en conocimiento y altamente productiva. En otras palabras, vamos a ver una lista de organizaciones que se relacionan de una manera sistemática para que un país consiga avanzar hacia sus metas. Sus metas no necesariamente tienen que ser un país con alta cantidad de innovación o con alta cantidad de I+D. Vamos a definirlo de manera más general como avanzar hacia ser una economía intensiva en conocimiento y altamente productiva. ¿Vale? Esto es una forma más general de expresar las metas de un país en cuanto a innovación. Por supuesto, una de las organizaciones principales, como hemos visto en todo el segundo corte y parte del tercero, ha sido la empresa privada. La empresa privada, en el desarrollo de su interés por ser más rentable, innova, compite en innovación con otras empresas. Pero no está sola. Existen otras organizaciones que la rodean y otro tipo de normas que en cada país, en cada nación son distintas y deben analizarse como un solo sistema. Por eso se le llama Sistema Nacional de Innovación. El origen de la teoría de los sistemas nacionales de innovación fue un libro de 1993 de Richard Nelson. Ahí está la referencia. Publicado por la Universidad de Oxford. Lo que ocurrió en esa época, en el 93, era que venían de muchos años de muchos estudios, una proliferación de estudios que especulaban con comparaciones internacionales sobre la innovación. Desafortunadamente, el campo de la innovación se vio inundado de comparaciones que no eran muy rigurosas en lo teórico. Nelson, que es uno de los principales académicos en el tema de innovación, Nelson es el apellido, su nombre es Richard, editó este libro en el que se dio a la tarea de dar descripciones precisas e informativas de las características de los países que hacen innovación. Entonces tiene un capítulo para los principales países innovadores y para sus seguidores. ¿Cuál es la conjetura de hacer una teoría de sistemas nacionales de innovación? La premisa es que un país, aun si tuviera laboratorios de I+D rezagados, que fue el tema de la clase anterior, podría ser intensivo en conocimiento o altamente productivo si tiene un buen sistema de innovación. ¿Por qué? Porque en los sistemas de innovación los laboratorios de I+D no son la única pieza. Además de ellos existen también las universidades de investigación modernas, laboratorios del gobierno, el sistema educativo en general, las peculiaridades de cada nación en cuanto a su mercado laboral, que eso no es igual en todos los países, y eso afecta la forma en que las empresas hacen innovación, y las instituciones financieras, que es uno de los énfasis que también hemos visto en segundo y tercer corte con el tema de la financiación de la innovación. Las instituciones financieras afectan a cómo se financia esa difícil financiación de la innovación. Entonces, todos estos elementos y la forma como se dan en distintas naciones se refiere al Sistema Nacional de Innovación. Y es la forma más moderna en que se están abordando los temas de cómo incentivar y fomentar la innovación. Comencemos hablando de varias de estas. Ya hablamos de los laboratorios de I+D, que son las empresas, pero hablemos de países que tengan buen sistema educativo y no tengan necesariamente muchos laboratorios de I+D.
Piensen en el caso de países en el este asiático o de India, que tienen excelentes sistemas educativos, secundaria, primaria, pero no necesariamente tienen los mejores laboratorios de I+D. O por características de instituciones financieras, tal vez lo veamos más adelante, Israel tiene excelentes sistemas de apoyo financiero a las empresas, pero no es la empresa más líder, no es el país más líder en I+D ni tiene los mejores laboratorios del mundo. Es decir, cada pieza de estas en cada país va a ser idiosincrático, va a tener unas características que lo hacen diferente de los demás y que les sirve para avanzar en su objetivo de ser un mejor país en cuanto a ser intensivo en conocimiento o ser altamente productivo o los dos. Por ejemplo, si los países se dedican a fortalecer esta parte, la de universidades de investigación modernas, vamos a encontrar que allí es donde se realiza la mayor parte de la investigación básica. Sabemos que en muchas universidades públicas que financian la investigación moderna, eso lo recibe financiación de los estados, de los impuestos de las personas. Y un ejemplo de una universidad de investigación moderna, con todas las de la ley, puede ser el Massachusetts Institute of Technology. Es uno de los paradigmas a seguir en cuanto a universidades que hacen investigación. Ese es un elemento muy importante, una pieza de cualquier sistema nacional de innovación. Sobre las industrias, Nelson hace diferenciación entre al menos dos tipos diferentes de industrias. Y dependiendo de en qué estilo estés, si estás en la industria con tecnología sistémica o en la industria de productos químicos refinados, son diferentes las formas de avanzar en esa meta. Por ejemplo, un ejemplo de industria con tecnología sistémica es la industria de tecnología eléctrica y en general todas las industrias electrónicas y relacionadas con lo eléctrico. Por ejemplo, piensen que en ese sector la cadena es muy importante. Los proveedores influyen de manera determinante en qué tanta innovación se va a hacer en el producto final. Tienen una característica y es que los avances se suelen dar de forma gradual, no tanto disruptivas. Si recuerdan los tipos de innovación, tú puedes tener innovaciones graduales o disruptivas. En el sector de tecnología eléctrica tienden a ser más graduales y de tiempo en tiempo se dan de manera disruptiva. Y una característica es que requiere mucho trabajo de I+D de una persona que haga el montaje de las piezas de las distintas partes, ¿sí? De lo que viene del proveedor, de los distintos proveedores. Eso se debe ensamblar y se debe hacer un montaje de piezas que son muy sofisticadas y muy complejas. Entonces la innovación se puede dar por ejemplo, en el sector de computadores, si uno de tus proveedores, si una de tus materias primas, si uno de tus productos intermedios, que son los chips de microprocesadores, innova por sí mismo. Eso repercute en que después, si tú logras hacer el ensamblaje de eso de manera funcional en un computador, vas a tener una innovación en el computador. Entonces, la interdependencia es bastante grande, pero no todas las industrias tienen esas características de que la tecnología esté integrada de forma compleja y con raíces en todos los proveedores. En Nelson nos hablan de cómo una industria de productos químicos refinados, las innovaciones tienden a ser menos graduales. Piensen que constantemente uno ve que salen nuevos productos. En el nylon, por ejemplo, los subtipos de nylon que producen, cada uno es una innovación disruptiva. Como las telas nuevas que sacan que se mojan menos o son mejores para el sudor, o todas esas innovaciones. Que eso viene de refinamiento de productos químicos. Entonces, en esas características, en esas industrias, en esos sectores, es totalmente diferente la forma en que debes incentivar la innovación porque ya ahí los proveedores no son tan relevantes para el producto final como si lo era en el ejemplo del microchip y el computador. Aquí tú recibes la cantidad de algodón que vas a usar en tu proceso y no es tan trascendental. Entonces, todas estas cosas tienen características idiosincráticas, o sea, peculiaridades,
que hacen que no puedas usar el mismo molde, la misma tijera para analizar un país y a otro, sin entender cómo son cada una de estas cosas en sus países. Esa es la idea detrás de hacer una teoría del Sistema Nacional de Innovación. Ser un poquito menos lineales, un poquito un análisis no lineal en el análisis de juzgar qué tanto está avanzando cada país para innovar. Bien, ejemplos de sistemas de innovación. Hoy traje dos, el ejemplo de Estados Unidos y el de Japón. Y podríamos hablar más luego un poco del de Colombia. Comencemos hablando del sistema de innovación en Estados Unidos, concentrándonos en el periodo de 1950 a 1990. Las tres principales cosas que caracterizan el Sistema Nacional de Innovación en Estados Unidos es que las empresas son titánicas, son empresas de muy gran tamaño, que a su vez esa proporción de la investigación que se hace de manera privada es bastante alta. Los negocios tienden a invertir mucho en I+D. Y por el lado del gobierno tienen un énfasis importante en contratos de defensa militar. La combinación de estas tres características te da una idea de cómo es el arquetipo del Sistema Nacional de Innovación en América. Tienen un fuerte sistema con universidades de investigación, ya mencionábamos al MIT, pero en general del top de las principales universidades del mundo, del top 20 o del top 50, Estados Unidos tiene la gran mayoría. Entonces, de todas partes del mundo envían otras universidades y otros centros de investigación a formarse en Estados Unidos en doctorados. Otra característica es que, al menos en el periodo que estamos analizando hasta 1990, y esto ha cambiado, los dueños de las empresas innovadoras eran estadounidenses. Y la gran mayoría de las empresas innovadoras americanas o estadounidenses operaban en Estados Unidos, en suelo estadounidense, con la mayor parte de sus productos vendiéndose allá, domésticamente en ese mercado, que es uno de los mercados de consumo más grandes del mundo. Es decir, que existía una especie de soberanía o autonomía de las empresas innovadoras para operar, tanto por sus dueños como su lugar de operaciones, los headquarters, por ejemplo, ubicados en América, como por el destino final de las ventas. Esta parte permanece desde los 90, siguen vendiéndose principalmente a ellos, aunque China ha ganado bastante participación en consumo de materias primas. Pero esta parte se ha cambiado, ahora se han diversificado como multinacionales muchas de esas empresas innovadoras y esta parte definitivamente ha cambiado bastante. Pero si uno mirara el retrato y la fotografía de 1950 a 1990, esto es lo que va a encontrar. Una cosa muy made in America. En Estados Unidos también las empresas siguen un modelo basado como en las teorías que veíamos de Taylor y de Ford, una ultradivisión del trabajo. Esa es una gran característica del sistema de innovación estadounidense. Fíjense que no era antes de la Segunda Guerra Mundial una potencia en cuanto a calidad de la investigación de las universidades. Habíamos visto que las líderes en ese aspecto eran las alemanas, pero después de la Segunda Guerra Mundial poco a poco comenzaron a ascender en los escalafones y ya son las universidades de Estados Unidos de las mejores en cuanto a calidad de la investigación. Cuentan las empresas más innovadoras con laboratorios de análisis de materiales, es otra característica. Y el alto peso, como les mencionaba acá, alto gasto de empresas en I+D se ve reflejado en esta estadística, que para 1985 ya la I+D del sector privado representaba más del 50% del total de I+D de Estados Unidos. Eso es altísimo. En otros países como Colombia está por debajo del 28%, 18%. Entonces, desde 1990 ha venido dándose otro paradigma en Estados Unidos, que es el de las startups.
Esto fue una ola tecnológica que se comenzó a dar al cabo de la introducción de los semiconductores, de la tecnología de los semiconductores, porque muchas empresas que comercializaban esa tecnología dejaron de ser esos mamuts, esos titanes que veíamos con grandes laboratorios de innovación en unos campus gigantescos, para ser solo unas empresas mucho más pequeñas y nuevas. Muchas de esas nuevas empresas que comenzaron a incursionar en el sector de los semiconductores fueron, entre comillas, incubadas en universidades. Y a partir de ese experimento de empresas pequeñas innovando, se dio sobre todo en Silicon Valley y en California, en Estados Unidos, el surgimiento de las empresas startups y los mercados de capital de riesgo, a los cuales dedicaremos una slide completa para estudiarlo. Entonces, el mercado o el sector estadounidense tiene una característica doble. Tiene dos caras de la moneda, digamos, entre 1950 y 1990. Uno hablaba de ser sinónimo de gran tamaño, tanto en tamaño de activos, como en gasto de empresas, como en gasto de gobierno. Pero hay que tener esa dualidad de que más o menos 1960 y a partir de las startups, hay un fenómeno nuevo que incentiva a que uno puede ser una empresa pequeña y puedes innovar. Y estas lo hacen de una manera muy no lineal, una forma de innovar muy diferente a la de los laboratorios de I+D. La vamos a estudiar en detalle cuando veamos los mercados de capital de riesgo. Pero sepan que tienen esa dualidad. Entonces, miren que no es un sistema basado en universidades públicas, como si lo sería en otras partes. Hay un gran apoyo en el mercado, como el mercado en Estados Unidos, como el faro que guía todas las innovaciones. Una alta inversión privada. En otras partes vamos a ver el Sistema Nacional de Innovación es muy diferente. Estudiamos primero el periodo 1914-1945 de la innovación en Japón. Recordemos que ellos venían de ser un imperio y de las reformas educativas un poco de contexto de cultura general. Ellos se abrieron al mundo, se occidentalizaron apenas con las reformas Meiji de finales del siglo XIX. Era un imperio muy poderoso con una industria naval que desarrolló guerras con Rusia y era en general bastante imperialista, se metía en Corea, se metía en China. En ese contexto, en 1917, a puertas de la Primera Guerra Mundial, ellos decidieron incentivar la innovación fundando un instituto de investigación muy famoso que era el Instituto Riken, que tenía tanto organización del sector público como del sector privado. Eso le dio muchísimo apoyo, eso funcionó bastante bien como un instituto de investigación para ayudar a fomentar la investigación tanto en las empresas como en el Estado. Y muchas empresas de la época, pero las principales 4 que voy a mencionar, tenían laboratorios de I+D, que es como lo que estaba surgiendo apenas. Si recuerdan la clase de laboratorios de I+D, en Estados Unidos hablábamos de que apenas en 1927 comenzaban los primeros laboratorios de I+D en el sector químico, o como unos años antes comenzaban con Edison y con Tesla los primeros laboratorios. Bueno, en el otro lado del mundo, en Japón, teníamos el caso de Toshiba, de NK, de Fuji Paper y de Takeda, Tanabe y Sankyo. Todavía algunas de estas marcas las reconocemos, ¿cierto? Por supuesto, el paradigma en Japón consistió en un esfuerzo de adoptar tecnologías extranjeras, entenderlas muy bien y terminar haciéndolas mejor que el mismo extranjero. Es un modelo basado en la imitación, pero es una imitación de altísima calidad, por lo menos en el largo plazo puede desplazar hasta la tecnología original que estabas copiando. En cuanto a la parte de financiación, es una característica que también se repite en Corea,
que es unos grandes grupos empresariales con mucho músculo financiero que entendieron que debían financiar la innovación para permanecer competitivos. Los grupos empresariales en Japón se les llama los Zaibatsus. Se les llamaba en esa época los Zaibatsus. En otra época se les llamaba también los Keiretsus. Entonces, estos Zaibatsus, como por ejemplo Mitsubishi, Honda, Toyota y otros titanes, tienen un gran presupuesto para invertir en I+D. Entonces, por el lado de la financiación, el sector privado tiene esa característica de que la financia tiene muchos incentivos para ser competitivo en el largo plazo porque los dueños son los mismos, los financiadores son los mismos dueños. No tienen que acudir tanto al sector bancario. Y bueno, el caso de Honda podría hablar una clase entera sobre ellos por el libro que estudié de El origen de la empresa Honda. Ellos tuvieron una dualidad muy parecida a la de los inventores del siglo XIX, en los que se asociaba el genio inventor individual con el magnate o empresario billonario. Entonces en Honda ocurrió eso. Había un genio inventor que se dedicaba al sector de las motocicletas, desarrollando unos motores de manera artesanal. Él no estudiaba sino por las noches, no era ingeniero. Él era el del apellido Honda y se asoció con un millonario que entendía muy bien el modelo de negocio. Y a lo largo de toda la historia de Honda se dieron muy bien las relaciones entre financista, por un lado, e ingeniero, por el otro, que es la combinación que se necesita para hacer funcionar la innovación en el sector privado. Por supuesto, luego sería una de las empresas más líderes en fabricación de motocicletas en todo el mundo, la Honda. En cuanto al sistema colombiano, muy rápidamente, no tengo un slide para eso, pero si miramos estos componentes, vemos que somos muy débiles en la parte del sistema educativo y muy débiles en la parte de inversión en I+D de las empresas. Y a donde se le ha apostado es a fortalecer lo que antes se llamaba un departamento de ciencia, que se llamaba Colciencias, y ahora lo volvieron un ministerio, el Ministerio de Ciencia. Pero en general los presupuestos tanto del sector privado como público son bajos, pero más bajos aún en el privado que en el público. Y lo que se incentiva son los sistemas de apoyo en cuanto a que el país tenga mejores tecnologías de información y comunicación y mejore su sistema educativo. Tenemos en Colombia una especie de sistema de acreditación de las universidades para que hagan más investigación y unos sistemas de financiación por proyectos. Pero podemos hablar en detalle del sistema colombiano en otra presentación. Entonces, miren, para terminar, cómo en un enfoque de Sistema Nacional de la Innovación, no necesariamente necesitas empresas fuertes haciendo innovación para tener buenos resultados. Se puede lograr con estas otras objetivos satélite o auxiliares. Bien, para la próxima clase del jueves viene un tema súper interesante que se llama la reticencia a financiar la innovación. Voy a subir esas slides hoy al curso para que las puedan estudiar desde el próximo jueves. Si tienen alguna pregunta, escríbanla por favor en el chat. De lo contrario, ahí estamos terminando. Pueden ver más adelante la grabación de esto en YouTube. Entonces voy a dejar de compartir pantalla. Profe, hola, una pregunta. ¿Me escucha?